También le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos están sintonizando a la distancia. Recuerden que tenemos 3 plataformas por donde nosotros transmitimos estos programas. También salimos en vivo todos los viernes. No deje de sintonizar la programación de los viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, titulado el programa Estudiando Juntos la Biblia. Así que les exhorto a que sintonicen esa programación para que ustedes vean mensajes muy importantes y estudios bíblicos muy importantes. Así que le damos la bienvenida una vez más a nuestros queridos hermanos y hermanas en cualquier lugar de este país de Norteamérica o en cualquier país del mundo que esté sintonizando esta programación. Recuerden que de orar por estos mensajes para que así las personas que no conocen estos mensajes puedan conocerlos y puedan tener un acercamiento al Señor a través de su palabra. Vamos a estudiar en esta, trajeron sus Biblias, ¿no? Recuerden que a la iglesia cuando vengamos de traer nuestras Biblias, no se nos olvide eso, es muy importante porque aquí venimos a estudiar la palabra del Señor. La palabra de Dios es nuestra única regla de fe, es la que nos va a enseñar y hoy pues el tema de estudio es un tema muy interesante. Quizás ustedes lo conocen, lo han estudiado tal vez anteriormente o lo han escuchado anteriormente, pero yo lo he titulado Serpientes Ardientes. ¿Han escuchado alguna vez un título como este? ¿No? ¿De qué es ir a hablar hoy este servidor? Se estará preguntando usted en esta hora. Bueno, de una historia bíblica que habla de justamente estas serpientes ardientes. Pero nunca perdamos el punto principal, que cuando la Biblia habla de la serpiente antigua, ¿a quién se refiere? Se refiere a Satanás, como lo leímos en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 9, que dice que engaña al mundo entero. Está engañando a muchas personas hoy en este tiempo. Muchas personas tristemente están siendo engañadas. Por eso es que nosotros debemos siempre recurrir a la palabra de Dios. Tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que podamos entender su palabra para no ser blanco de engaño del enemigo. Por eso, hermanos, tenemos que, el pueblo de Dios hoy tiene que volver a la palabra del Señor. Recuerden que nosotros como creyentes adventistas del séptimo día, si usted estudia la historia de este gran movimiento adventista, usted va a darse cuenta que todos los pioneros de este mensaje eran hombres, mujeres y niños que escudriñaban la palabra de Dios. Pasaban horas y horas enteras, noches enteras, escudriñando las Escrituras. A medida, no sé, yo he visto un cambio muy drástico en el pueblo profeso de Dios hoy en este tiempo. Tal parece que a medida que nos acercamos más y más al tiempo del fin, estamos descuidando más y más el escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Por qué será? Ay, hermanos, tengamos mucho cuidado con eso. Hay un texto que ustedes conocen que se encuentra en el libro de Romanos. No lo tienen que buscar, yo solamente se lo voy a leer a manera de introducción. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos 15:4, dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia ahí en ese versículo quiere decir perseverancia, por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, muchas cosas se escribieron antes, que están registradas tal vez en el Antiguo Testamento, muchas de ellas, o tal vez en el Nuevo Testamento, pero fueron escritas antes. Fueron escritas muchos años antes de que inclusive nosotros naciésemos, inclusive mucho antes de que conociéramos el Evangelio. ¿Y para qué fueron escritas? Dice que para nuestra enseñanza se escribieron. Así que hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a estudiar una historia que está en el Antiguo Testamento
que es muy conocida por nosotros. Yo sé que el título, muchos de ustedes les pareció un poquito raro, Serpientes Ardientes, pero hay una historia en la Biblia que tiene una enseñanza muy importante para nosotros hoy. Espero y confío en el Señor de que esta enseñanza, esta historia, este mensaje de hoy nos ayude a nosotros a crecer espiritualmente. Nos ayude tal vez a hacer cambios en nuestra vida. Vamos al libro de Números. Les invito a que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento. El libro de Números está antes del libro de Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia. Números capítulo 21. Ahí se encuentra registrado esa historia. Números capítulo 21. Y voy a leer a manera de introducción, primeramente para sentar una base, los versículos del 1 hasta el 3. Yo espero que ustedes me vayan acompañando en sus Biblias, por favor. Números 21, del 1 hasta el 3. Dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Recuerden que Dios permitía todas estas cosas para probar la fe de Israel. Ellos iban a confrontar a muchas naciones paganas que ocupaban la tierra en ese entonces. Dice el versículo 2 de Números 21. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Versículo 3. O sea, hizo una promesa. Versículo 3. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. La palabra Horma en hebreo quiere decir destrucción. Entonces, ¿quién tomó carta en el asunto en estos versículos? Jehová. Esa es la fe que tú y yo necesitamos desarrollar. Hay muchos obstáculos que se nos presentan en la vida, obstáculos insuperables. Piensen por un momento, Israel era una nación que había estado 400 años en el cautiverio en Egipto, como esclavos. Salieron de Egipto y ¿qué llevaban? ¿Era un ejército poderoso? No, eran hombres, mujeres, ancianos y niños prácticamente desprotegidos. Si venía una nación, por así decirlo, enemigo, y los atacaba, prácticamente ellos estaban a merced de esa nación y podían ser destruidos completamente. ¿Por qué? Porque estas naciones paganas, como los cananeos, por así decirlo, eran ejércitos que estaban bien preparados para la guerra. Y eran personas hostiles, eran paganos, no eran creyentes en Dios. O sea, no tenían misericordia por quitarle la vida a cualquier ser humano. Pero los israelitas tenían algo a su favor. ¿Qué era? La protección ¿de quién? De Jehová. Por eso es que nosotros como cristianos hoy, en este tiempo que nos ha tocado vivir, nos va a tocar, a medida que nos acercamos al tiempo del fin, como se mencionó hoy en la lección, a medida que nos acercamos a ese tiempo del fin, es cuando más nosotros necesitamos de depender de un escrito está. De un así dice Jehová, de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás va a venir con todo su ejército poderoso, que son sus ángeles, y también tiene personas que le sirven, que son todos aquellos que no son fieles a Dios. Y van a venir contra nosotros para tratar de destruirnos. Pero si nosotros confiamos en las promesas del Señor, confiamos en la palabra de Dios, nosotros estaremos siempre seguros. Bien, pero ¿qué ocurrió después de eso? Vino algo muy triste en la experiencia del pueblo de Israel. El desánimo. El desánimo es fatal en la vida de un cristiano. Un cristiano o una mujer cristiana desanimado o desanimada está prácticamente en las manos del enemigo, que es la serpiente antigua. Vamos a Números allí mismo, el capítulo 21, no pierdan
en Números, vamos a estar siempre regresando a Números, así que les digo por anticipado, mantengan su marcador bíblico allí en Números 21, tal vez un lapicero, una reglita o cualquier cosa que usted use como separador de Biblia, manténgalo siempre en Números 21 porque vamos a estar volviendo ahí a ese capítulo. Pero vamos a leer Números 21 y el versículo 4, ¿qué dice? Después partieron del monte de Hor, o sea, los israelitas, por supuesto, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Mire, Dios había hecho algo en su favor en los versículos del 1 al 3. Pero cuán rápido ya el pueblo de Israel tomó una actitud totalmente diferente a la manifestación del poder que Dios había mostrado en favor del pueblo de Israel contra sus enemigos cananeos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se desanimó por el camino. Tú y yo estamos transitando por un camino. ¿Cuál camino? ¿El estrecho o el ancho? El estrecho, ¿verdad? Jesús dijo, solamente hay dos caminos, lo dijo en Mateo capítulo 7. El camino ancho y el camino estrecho. Jesús dijo, la puerta ancha y el camino ancho son la mayoría entran por ella. Pero el camino estrecho son pocos los que lo hallan. ¿Por qué? Porque no quieren transitar por ese camino. Porque ese camino está lleno de muchas pruebas. Ese camino nos lleva a nosotros a abandonar muchas cosas de este mundo. Y es por eso que muchos no quieren transitar por ese camino estrecho. Entonces, cuando van por ese camino, muchos se han desanimado. Así como le sucedió con el pueblo de Israel. ¿Qué es el desánimo en una persona? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? Bueno, déjeme darle la definición que yo busqué en el diccionario. El desánimo, oigan bien, porque dice que el versículo 21 dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Nos falta poco o mucho para llegar al final de ese camino. ¿Qué ustedes creen? Entonces no hay razón para nosotros desanimarnos. Si estamos tan cerca ya de ese galardón, ¿estamos de acuerdo? Entonces, fíjense lo que dice, arroja este diccionario. Dice, hablando del desánimo, es un sentimiento de desesperanza. O sea, desesperanza quiere decir que no tienen esperanza, no tener esperanza en nada. Pesimismo y desaliento que surge cuando nos enfrentamos a determinados obstáculos y dificultades en nuestra vida. Entonces, ¿qué es el desánimo? Repito, desesperanza, número 1, pesimismo, número 2, y desaliento, cuando nos enfrentamos a ciertos obstáculos en nuestra vida diaria. El desánimo incluso nos puede llegar a bloquear en el plano emocional. Y déjeme decirle otra cosa, que no está en el diccionario, pero yo lo agrego. El desánimo es contagioso. Ustedes ven que hoy todo el mundo le tiene miedo al COVID. Mucha gente todavía usa máscara a manera de prevención. Tienen miedo a ¿por qué usan mascarilla y por qué siempre están guardando esa distancia que el gobierno ha recomendado por casi 3 años de pandemia? ¿Por miedo a qué? A contaminarse. Pero hay una pandemia o hay un virus más peligroso dentro del pueblo de Dios, que a veces no lo sabemos, se llama el desánimo. Y es muy contagioso. ¿Sabían ustedes eso? Imagínense si Moisés se hubiese desanimado. 40 años de peregrinaje por el desierto, con más de 1 millón de personas que habían salido de Egipto. Exacto. Noé también no hubiese llegado a los 120 años de predicación. Bueno, entonces, ¿por qué ustedes creen que el pueblo de Israel se desanimó muchas veces en su trayectoria por el desierto? Vamos a ver a otro ejemplo rapidito, en el mismo libro de Números, pero vamos a leer el capítulo 13. Mantengan su marcador en el capítulo 21, por favor.
Números capítulo 13, y vamos a leer algo muy interesante. Miren lo que dice Números 13, y vamos a leer los versículos del 26 hasta el 33. Dejemos que la palabra del Señor nos hable en esta mañana, por favor. Números 13, 26. Voy a esperar unos segunditos para que todos lo podamos encontrar. ¿Lo encontraron? Números 13, 26. ¿Qué dice? Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Ok, voy a hacer una pausa para que ustedes sepan de qué está hablando este texto, porque no podemos leer todo el capítulo por factor tiempo. Estos que anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación fueron los 12 espías que a través de Jehová Moisés mandó a que reconocieran la tierra de Canaán. Ellos estuvieron un tiempo fuera del campamento y después de cierto tiempo, esos 12 espías que entre ellos se encontraban Josué y Caleb, ustedes recuerdan, conocen la historia, vinieron y dieron un reporte a la congregación y trajeron del fruto de esa tierra. O sea, esa tierra de Canaán, Dios no les había mentido. Dios le había dicho desde un principio, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. O sea, era una tierra muy abundante, fértil. Ok, vamos a ver qué dice el versículo 27. Y les mostraron diciendo, o sea, los espías, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Aquí les traemos la prueba. Era tan grande el racimo que ellos traían de uvas que lo tuvieron que cargar entre 2 hombres. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Versículo 28, oigan bien. Versículo 28, están conmigo, ¿verdad? Dice el 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Número 1, ahí está el primer obstáculo. Es muy buena la tierra, es muy fértil, pero tenemos un pero, Moisés y Aarón y el resto de la congregación. Primer pero, ¿cuál es? El pueblo que habita en ella es muy fuerte. Y las ciudades, número 2, muy grandes y fortificadas. Y no solamente eso, les agregamos algo más. Número 3, y vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac era una descendencia de gigantes. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en estos textos, especialmente en el versículo 28? El reporte que dan estos espías al principio es muy bueno. Es verdad lo que siempre ha dicho Jehová, es una tierra fértil que fluye leche y miel. Y aquí traemos el fruto de ella, aquí traemos la prueba. No es una tierra estéril ni seca, ni es un desierto. Pero ¿qué encontramos allí? Damas y caballeros, le dijeron los espías. El pueblo que habita esa tierra son gente fuerte, son gente guerreros, peligrosos. Sus ciudades fortificadas, sus murallas altísimas, impenetrables en otras palabras. Y también los habitantes de esa tierra son descendientes de gigantes. Son hombres de casi 7 pies de altura cada uno o más. ¿Qué dice el versículo 29? Amalek, número 4, hay otro punto en contra de ese reporte. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. En otras palabras, esa tierra está rodeada por todas estas naciones paganas, que son gente sanguinaria. Ay, hermanos y hermanas. ¿Vieron el reporte? Ya ustedes conocen la historia, ¿verdad? De esos 2 espías, solamente 2 tuvieron fe en las promesas de Jehová. Caleb y Josué. El pueblo de Israel se levantó prácticamente, casi una rebelión tomó lugar en ese entonces.
y querían inclusive apedrear a Josué y a Caleb y también a Moisés y a los líderes de Israel en ese entonces. Pero vamos a Números, allí mismo, el capítulo 32 y el versículo 9. Entonces, como producto de ese reporte, que fue más malo que bueno, vamos a ver qué dice Números 32, versículo 9. Ustedes dirán, pero ¿por qué Dios permitía todas estas cosas? Es la pregunta que muchos cristianos hoy no entienden. El por qué Dios permite que nosotros tengamos que pasar por el fuego de la tribulación y la prueba en nuestras vidas. Ok, ¿qué dice Números 32:9? Subieron hasta el torrente de Escol. La palabra Escol en hebreo es racimo de uvas. Dice que subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, ¿qué dice la Biblia? Desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. ¿Qué hace una persona que duda? ¿Qué hace un pesimista en la iglesia? ¿Qué hace una persona que tiene desánimo? El desánimo es contagioso. Desanima a los demás. Dice que los espías, los 10 espías, no los 2 en total, porque hubieron 2 que se mantuvieron firmes y fieles a las promesas de Jehová, que fueron Caleb y Josué, pero el resto, los 10, dice que desalentaron ¿a quién? Al pueblo de Israel para que no viesen a la tierra que Jehová les había dado. O sea, ya era una promesa de Jehová. Y más sin embargo ellos dijeron, no, esa gente nos van a comer vivos. Qué tristeza, ¿verdad? Bueno, déjeme leerle un pensamiento aquí. Tal vez ustedes tienen en sus hogares un libro que se llama Mente, Carácter y Personalidad. Tomo 2. Si usted no lo tiene en formato de libro, usted lo puede bajar a sus teléfonos inteligentes. Yo les aconsejo que lean el capítulo 52 de este tomo 2. Se llama La depresión. Tristemente hoy, en este tiempo, hay muchos profesos cristianos que están sufriendo de depresión. ¿Sabe qué es igual a la depresión? Es igual a falta de confianza en Dios. Porque hay muchas personas que se hacen dependientes de pastillas. Usted va al médico y le dice al doctor, doctor, tengo depresión, vaya a la farmacia, ya le mandé la receta. Y usted se hace dependiente de pastillas toda la vida, hasta que se muera. Tomo 2, página 511 y 512 de ese libro, Mente, Carácter y Personalidad. Repito, tomo 2, página 511 y 512, el capítulo 52. Busque el capítulo 52 si no concuerdan las páginas de mi libro con el suyo. Busque el capítulo 52 bajo el título La depresión. Escuchen este pensamiento, les voy a leer este pensamiento. Cuando hablamos de desánimo y de pesar, o sea, en la iglesia o en nuestros hogares, Satanás escucha con un regocijo infernal. Porque le alegra saber que los ha sometido a esclavitud. O sea, ¿quién es el que más se beneficia cuando en la iglesia o aún en nuestros propios hogares o vidas se habla del desánimo? Satanás se regocija. Satanás no puede leer nuestros pensamientos, nunca se nos olvide eso, pero puede ver nuestras acciones y oír nuestras palabras. Y gracias a su amplio conocimiento de la familia humana, porque lleva 6,000 años conociendo a la familia humana, puede adecuar sus tentaciones para sacar provecho de los puntos débiles de nuestro carácter. Satanás te mira a ti y mira, esta persona es un flojo, se desanima fácilmente, ahí voy yo. Y por eso, queridos hermanos y hermanas, cuando un cristiano está desanimado, está fácilmente en las manos del enemigo. Exactamente.
El desánimo puede llevar a una persona a la depresión mental. ¿Sabían ustedes eso? Repito, el desánimo puede llevar a una persona a la depresión mental. Vuelvo y cito el mismo libro, el mismo capítulo 52, la depresión, mente, carácter y personalidad, el tomo 2, pero ahora voy a leer la página 409. 409, ¿qué nos dice? Una mente contenta y un espíritu alegre son salud para el cuerpo y fortaleza para el alma. No hay causa de enfermedad tan fructífera como la depresión, la lobreguez es la oscuridad, y el pesar. O sea, todo esto está comprobado por la ciencia médica, que la depresión, la lobreguez, el desánimo, en fin, todas estas cosas están produciendo enfermedades en el cuerpo humano. El cáncer es una de ellas. Muchas enfermedades, oigan bien, son el resultado de la depresión mental. Yo tengo aquí una nota que la saqué de un periódico que se llama Los Angeles Times. Esto salió hace un par de años atrás, 21 de junio del 2019. Y noten lo que este periódico arrojó en esta noticia. Dice, en 2017, el suicidio entre los jóvenes estadounidenses alcanzó una marca histórica. En ese año, o sea, en el 2017, según esta noticia de este periódico allá de California, Los Angeles Times, en ese año el suicidio cobró la vida de 5.016 hombres y 1.225 mujeres de entre 15 y 24 años de edad aquí en Estados Unidos. Solo aquí en Estados Unidos, no estamos hablando de otros países del mundo. La depresión está llevando a muchos jóvenes a quitarse la vida en este país. La depresión está llevando a muchas personas a ser dependientes de pastillas. Pastillas para la depresión, pastillas para la ansiedad y pastillas para otras cosas más. Y es que Satanás sabe que esta es una de las armas más poderosas de su arsenal. ¿Cuál? El desánimo. Por eso es que el pueblo de Israel, la mayoría de todas esas personas que salieron de Israel, ¿saben una cosa? Aquí yo tengo la declaración al final del tema, pero se lo voy a hacer mención rápido. En Patriarcas y Profetas, la página 453, en el capítulo 38, que les recomiendo que lean ese capítulo, que habla de esta historia que estamos hablando hoy, dice, casi todos los adultos que salieron de Egipto habían perecido en el desierto. Y más de 1 millón de personas salieron de Egipto. Casi todos los adultos que salieron de Egipto murieron en el desierto. ¿Por qué? Por falta de fe, confianza en Dios y por desánimo. Tengamos mucho cuidado, pidámosle a Dios que nos ayude, queridos hermanos. Muchos planes y proyectos en la iglesia terminan en fracaso por causa de la falta de perseverancia y el desánimo. ¿Oyeron eso? Esto es para que meditemos. Estas son notas que yo voy poniendo en el mensaje que voy preparando. Repito, muchos planes y proyectos en la iglesia terminan en fracaso por causa de la falta de perseverancia y el desánimo. Tristemente. Volvamos a Números capítulo 21. Les dije que mantuvieran sus marcadores en número 21, ¿verdad? Números 21. Y vamos a leer el versículo 5 ahora en estos momentos. Números 21. Dice el versículo 5, miren dónde llevó el desánimo del pueblo de Israel. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Contra quién se estaban quejando ellos?
Contra Jehová directamente. O sea, ellos creían que Dios los había sacado de Egipto para que murieran en el desierto. O sea, una ofensa a Jehová. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué significa la palabra fastidio? Cansancio, enfado o aburrimiento. Estoy fastidiado, dicen muchos. No había agua según Israel, y siempre Dios les proveyó agua de la roca, que esa roca representa a Cristo Jesús. O sea, cuando nosotros somos fieles al Señor, Jesús siempre va a suplir nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales, porque Él lo ha prometido en su palabra. ¿Qué más sigue diciendo el versículo? Del versículo 5. No hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio. Estamos cansados de este pan. ¿Cuál pan? O sea, el alimento que Dios les había provisto. ¿No es esta la actitud de muchos hoy? ¿Qué era lo que ellos querían? ¿Cuál pan ellos querían? Vamos a leerlo. Mantengan sus marcadores en número 21 porque vamos a regresar. Vayamos a Éxodo 16. Estamos fastidiados, estamos cansados, estamos aburridos ya de esta dieta que Dios nos proveyó. Ya no queremos esa dieta, ya no queremos ese pan tan liviano. Ese pan no me sabe a nada. Vamos al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 16, por favor. Versículos del 1 hasta el 4. Éxodo 16 del 1 al 4. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, o sea, un mes después. Versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Oigan bien, y esto es contagioso, el desánimo te lleva a ti a ¿qué? A murmurar contra Jehová. ¿Qué sucedió? Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. ¿Qué les parece? Qué tragedia. Preferían la muerte antes de que continuar con el plan establecido por Dios. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, ese pan que Jehová nos da es un pan muy liviano, no me llena, no sabe a nada. Pero el pan que comíamos en Egipto y las ollas de carne, esos sí eran buenos, esos sí eran ricos. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esta dieta que Dios exige, nos morimos de hambre. ¿Qué dice el versículo 4? Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. ¿De dónde venía ese pan? ¿Quién dio esa dieta? Jehová. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. La porción de un día no era para que se repitiera 4 y 5 veces en el día. Porción de un día, temperancia, queridos hermanos. Dios quiso enseñarles a ese pueblo de Israel que fuera temperante, que tuviera el don de templanza. ¿Por qué? Porque allá en Egipto estaban acostumbrados a comer en abundancia. ¿Por qué hay tantas enfermedades hoy en la población de Norteamérica? Por exceso de comida, la obesidad. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, cuando nosotros dábamos el programa radial, que siempre traíamos esas notas de salud? Dimos muchos temas allí en esos programas radiales que hablaban de la obesidad. La obesidad es una de las mayores causas de enfermedades en este país de Norteamérica. ¿Y por qué viene la obesidad en el ser humano? ¿Como producto de qué? De un exceso en la alimentación y una dieta no balanceada, falta de ejercicio y muchas otras cosas más. Y la obesidad
puede desencadenar un sinnúmero de enfermedades como la diabetes, como la alta presión y como el colesterol y muchas otras enfermedades que están llevando a las personas a muertes prematuras. Queremos las ollas de carne de Egipto. Queremos la comida chatarra de Egipto. Allá no existía el McDonald's ni nada de lo que vemos hoy, pero para que nosotros tengamos un cuadro en términos modernos, ellos querían esa comida chatarra que acostumbraban a comer en Egipto. Pero la dieta que Dios les quería cambiar, Dios quería cambiarle esa mentalidad, esa dieta carnal que ellos tenían, quería cambiársela y no les dio carne. Les dio carne en cierta ocasión porque ellos clamaron. Dijo, está bien, les voy a dar carne. Y dice que comían carne y les salía hasta por las narices. Y muchos murieron del pueblo de Israel por la desobediencia. Así que vemos que el desánimo es contagioso. Nos lleva a nosotros a pedirle a Dios que nos dé lo que Dios no quiere darnos. A murmurar ¿contra quién? Contra el plan establecido de Dios, que es una dieta que Dios quiere. ¿Cuál es la dieta que Dios quiere para su pueblo hoy en este tiempo? Díganme por favor, seamos sinceros. La dieta del Edén, de Génesis 1:29. No me contesten la pregunta que les voy a hacer. ¿Estamos todavía comiendo las ollas de Egipto o ya estamos en esa dieta en este momento? No me contesten, no tienen que contestarme, es para que usted medite. Los israelitas anhelaban volver a las ollas de Egipto. Aquí nos vamos a morir de hambre, decían, con este pan tan liviano. Esta dieta, voy a rebajar 30 libras. Vamos a ver qué nos dice este pensamiento. Este pensamiento está en un libro que se llama Consejos para los Maestros. No, perdón. Ya les voy a decir el libro. Son tantos libros que ya les voy a decir la cita. Pero antes de leerla, voy a compartir esta nota con ustedes. Dios, a ustedes y a mí, nos sacó de Egipto espiritual. O sea, del pecado y del mundo. ¿Cómo come hoy el mundo, queridos hermanos? Seamos sinceros. ¿Come bien? Y tristemente, hay muchas personas hoy que no son cristianos, que no conocen estas verdades que conocemos, que están adoptando un estilo de vida diferente. Están inclusive siendo veganos 100%. Inclusive hay restaurantes que ya vemos en estas ciudades que son 100% veganos. ¿Por qué? Porque el mundo sabe que la mala alimentación está llevando a muchas personas a la muerte prematura, a contraer un sinnúmero de enfermedades. Pero Dios le dio este mensaje a un pueblo en esta tierra. El mensaje de la reforma pro salud. Nosotros salimos de Egipto, Dios nos sacó de Egipto, de esas malas costumbres, de esa mala alimentación. Nos dio la reforma pro salud para que tengamos una vida que sana, número uno. Una mente clara para poder entender la palabra de Dios, número dos. Y para conocer también cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es el beneficio de la reforma pro salud. Leamos el pensamiento ahora sí. Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 83. Eso está en el capítulo que lleva como título La reforma pro salud y el mensaje del tercer ángel. Sección 3. Les recomiendo que se lea ese capítulo también. Escuchen este pensamiento, es cortito. Durante años, el Señor ha estado llamando la atención de sus hijos a la reforma pro salud. Esta es una de las grandes ramas de la obra de preparación para la venida del Hijo del Hombre. Oiga, hermanos, esto es claro. Yo no sé si ustedes entendieron este pensamiento. O sea, la reforma pro salud tiene que ver con nuestra preparación espiritual para la segunda venida de Cristo. Pero hoy se dan muchos mensajes, se están oyendo muchos mensajes en las iglesias, en las redes sociales, de la pronta venida de Cristo. Pero cuando yo a veces escucho a estos grandes predicadores, lo menos que hablan es de la reforma pro salud. Lo menos que hablan es del mensaje de la justificación por la fe. Y la mensajera del Señor dice claramente también, que lo hemos estudiado muchas veces en esta iglesia,
que ella dice que el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje que va a preparar al pueblo de Dios para la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué esos mensajes no se escuchan? Por estos grandes predicadores de fama internacional. Dios preparó al Israel antiguo a través de un cambio de dieta para que entrara y poseyera la Canaán terrenal. Y Dios está preparando un pueblo en esta tierra antes de entrar a la Canaán celestial, y quiere también que nosotros adoptemos esa alimentación que nos va a ayudar a tener un discernimiento espiritual para conocer cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Ahí vemos el ejemplo de Daniel. Daniel y sus compañeros en Babilonia llegaron a ser 10 veces más sabios que todos los sabios de Babilonia. ¿Por qué? ¿Cuál fue la dieta de Daniel? Díganme, por favor. Lo hemos estudiado también muchas veces aquí. Usted lo ha leído en su Biblia. Una dieta 100% vegetariana. Ellos rehusaron y estaban poniendo sus vidas en peligro porque era un desacato automáticamente a las órdenes del rey Nabucodonosor. Porque el rey Nabucodonosor había dado órdenes de cuál era la dieta que esos jóvenes que llegaron en cautiverio y que él escogió debían de seguir. Y los jóvenes hebreos estuvieron dispuestos a obedecer y a no violar esa reforma pro salud en sus vidas. No importa que el rey Nabucodonosor haya mandado esta dieta, nosotros nos vamos a mantener fieles a la reforma pro salud. Y estaban en un país pagano. El pastor de la iglesia no estaba allí mirándolos, ni sus familiares tal vez, pero se mantuvieron firmes en su ¿qué? En su creencia espiritual. Volvamos a Números capítulo 21, por favor. Números 21. Y vamos a leer el versículo 16. Perdón, el versículo 6. Números 21, 6. ¿Qué nos dice allí? ¿Qué dice la Escritura? Como producto de lo que ellos pidieron. Ellos pidieron, ¿qué pidieron ellos en el versículo 5? Preferimos morir en este desierto, ¿sí o no? Y dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Ahí está el título del mensaje. Serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Dice el libro de Deuteronomio, no lo tienen que buscar, lo pueden apuntar. Capítulo 8, versículos 15 y 16, lo siguiente. Hablando de Jehová, te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones y de sed, donde no había agua. ¿Hay agua en el desierto? No hay agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Pero ellos no querían esa comida, estaban hastiados de esa comida. Querían las ollas de Egipto. Deuteronomio 8, 15 y 16. ¿Y qué más añade? Afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien. O sea, todo lo que Dios nos pide a nosotros, todas las cosas que Él desea que renunciemos. Si estamos hablando, por ejemplo, de la dieta, quiere que renunciemos a esa dieta malsana que el mundo consume hoy, porque a la postre eso nos va a hacer para nuestro bien. Porque hay muchas personas que están bajando al sepulcro prematuramente, llenos de enfermedades, queridos hermanos. Y Dios no quiere eso para su pueblo. Por eso Él ha dejado en su palabra y en el espíritu de profecía la reforma pro salud. ¿Y qué más dice allí? Para afligirte y para probarte. ¿Por qué Dios hace esas cosas? Porque muchos cristianos hoy se hacen esa pregunta: ¿por qué yo tengo que pasar por aflicción y por pruebas? Porque Dios quiere probar tu fe. Dios desea que tú y yo confiemos completamente en Él. Dependamos 100% de Él. El día que tú y yo no tengamos aflicciones ni pruebas en nuestra vida, nos desconectamos completamente de Dios. ¿Ok? Ahora les voy a hacer una pregunta para que meditemos.
¿Qué puede representar hoy el veneno de la serpiente? Porque fueron picados por esas serpientes ardientes y por supuesto eran serpientes venenosas. Y mucho del pueblo, dice el versículo que acabamos de leer, y murió mucho pueblo de Israel. Qué triste. Morir quejándose. Morir con un espíritu de desconfianza y falta de fe en el Señor. ¿Cuál será ese veneno hoy? ¿Qué representará ese veneno hoy? Vayamos al libro de Santiago, rapidito, casi al final de nuestras Biblias, antes de el libro, después del libro de Hebreos, está el libro de Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 8. Vamos a ver qué puede representar ese veneno hoy en la iglesia. Quizás nosotros tenemos ese veneno en nuestro torrente sanguíneo y no nos damos cuenta. Quizás hemos sido picados por esa serpiente que Satanás nos ha inyectado ese veneno y nosotros tal vez no lo sabemos. O no queremos darnos cuenta. Vamos a ver qué dice Santiago 3.8. Santiago 3.8, ¿qué dice? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de ¿qué? De veneno mortal. Entonces, ¿aquí de qué está hablando el apóstol? ¿De qué? De la lengua, del don del habla, que lo podemos usar bien sea para glorificar a Dios o para maldecir al prójimo. Dice que esa lengua, si no está santificada, si tu lengua o mi lengua, me refiero al habla, no está santificado por Dios, puede llegar a ser un veneno mortal. Para mí mismo y para otros. Bien sea dentro del seno de la iglesia o aún dentro de nuestros propios hogares. Hay un devocional que se llama Alza tus ojos. Ustedes lo tienen en sus hogares, ¿verdad? Del 25 de agosto, la página 249. Les doy la fecha por si no tienen el libro. Lo pueden leer en sus tabletas. 25 de agosto, página 249. Noten lo que dice este pensamiento. Algunos viven solo para criticar. ¿Para qué? Pues se relacionaron con los que aprendieron del gran engañador. Sus corazones portan el veneno de la serpiente y están preparados para emprender una campaña de incredulidad. ¿Dónde? En la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a no ser más portadores del virus, pero no del COVID, del virus del veneno de la serpiente. ¿Y qué hace ese veneno en la iglesia? Es criticar a los demás miembros de la iglesia. Si usted o yo, querido hermano y hermana que me escucha, tiene algo en contra de otro hermano de la iglesia, no lo diga en público cuando ese hermano o esa hermana no esté presente. Vaya donde ese hermano o esa hermana y hable personalmente con él. Si usted no se atreve a hablar con esa persona, ni siquiera abra su boca para mencionarlo cuando esté con otros hermanos de la iglesia. Dice claramente esta cita tan importante que las personas que critican tienen o portan el veneno de la serpiente. Eso tiene que desaparecer de nosotros como cristianos, hermanos y hermanas. Tiene que desaparecer del círculo de nuestros hogares y también de nuestras iglesias. Volvamos a Números 21, versículo del 7 al 9, por favor. ¿Qué sucedió? ¿Qué mandó a hacer Jehová cuando vio toda esa mortandad? Me imagino que su siervo Moisés estaba preocupado. Números 21 del 7 al 9. Dice así: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. O sea, por haber promovido un espíritu de falta de confianza en Dios, un espíritu de incredulidad, un espíritu que el desánimo va a provocar todo eso. Y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Qué gran líder tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés:
¿Qué le dijo Jehová? Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Qué cosa más extraña, ¿verdad? Qué mandamiento más extraño aparentemente. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. ¿Sabe que los hijos de Israel, cuando apostataron de la verdad en los días de los reyes de Israel, llegaron a adorar esta serpiente de bronce? Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba la serpiente de bronce y vivía. Ustedes dirán, ¿por qué el Señor mandó a Moisés que hiciera una serpiente? Sabemos que la serpiente es símbolo ¿de quién? De Satanás y del pecado. Lo leímos en Apocalipsis 12:9, esa fue la lectura que se leyó. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero en este caso, la serpiente es símbolo de Satanás, el originador del pecado, eso lo sabemos. Está en toda la Biblia. Pero esta serpiente que habla en Números 21 del 7 al 9, simbolizaba ¿a quién? A Cristo. Y usted dirá, ¿cómo es posible eso? Porque Cristo se hizo pecado por nosotros. Tomó el pecado suyo y tomó el pecado mío. O sea, tomó nuestros pecados, que es igual a transgresión de la ley de Dios. ¿Y quién es el originador del pecado? Satanás. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ustedes recuerdan de cuando Jesús tuvo ese encuentro con Nicodemo? Ese gran miembro del Sanedrín judaico que llegó a visitar a Jesús de noche, porque no querían que los demás miembros del Sanedrín vieran a Nicodemo hablando con Jesús. Vamos a Juan capítulo 3. Vamos a ver qué le dijo Jesús a Nicodemo en esa hermosa entrevista. Juan es el cuarto evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan capítulo 3, mire las palabras de Jesús a Nicodemo. Juan capítulo 3, vamos a leer los versículos 14 y 15. Vamos a leer el 13 primeramente para tener un contexto mejor. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, él está hablando Jesús a Nicodemo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Cuando Nicodemo oyó estas palabras, me imagino que se había estremecido. Noten lo que dice el versículo 14, ahí viene la historia de Números capítulo 21. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. ¿Cuándo fue Jesús levantado? Cuando fue levantado en la cruz del Calvario. Y noten lo que dice el versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Gloria al Señor. Ustedes saben que Nicodemo en principio no entendió estas palabras que acabamos de leer. Si usted lee el capítulo en el deseado de todas las gentes, el capítulo que lleva como título Nicodemo, usted se va a dar cuenta que la sierva del Señor allí dice que cuando Nicodemo vio a Jesús, cuando fue levantado en el Calvario, se acordó de las palabras que Jesús le había dicho prácticamente 3 años, casi 3 años y medio antes, y creyó en el Mesías. Jesús dijo, y si el Hijo del Hombre, cuando sea levantado, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. El israelita en los días de Moisés, el que miraba por fe la serpiente de bronce, era sanado de la picadura de la serpiente. Hermanos, el único antídoto que existe hoy en el mundo, que no lo tiene ninguna farmacia, que no ha sido inventado por ningún científico, ni siquiera por ningún gobierno mundial. El único antídoto contra el pecado se llama Cristo Jesús. Si tú y yo miramos por fe a Jesús en el monte Calvario, Jesús dijo, el que cree en mí,
yo le voy a dar vida eterna. Creer en Jesús no es creer en que Jesús vivió en esta tierra hace 2000 años atrás. Creer en Jesús simboliza o significa creer en que Él puede salvarte a ti y a mí hoy de la esclavitud del pecado, de la mordedura de la serpiente que es Satanás. Satanás nos ha inyectado en nuestro sistema inmunológico el pecado, queridos hermanos y hermanas. Por eso tú y yo siempre tendemos a inclinarnos siempre a hacer el mal. Por eso Pablo decía, miserable hombre, miserable de mí, este cuerpo que siempre me lleva a hacer lo que no le agrada a Dios. Por eso es que tenemos que pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo en ese mismo capítulo 3 de Juan. Para que ese veneno sea extraído de nuestro sistema y nosotros no seamos inclinados a pecar contra Dios. Para ir terminando, voy a leerle este último pensamiento del espíritu de profecía. Está en Patriarcas y Profetas, el capítulo 38. Les recomiendo que lean ese capítulo porque ahí está esta historia que estamos meditando en esta mañana. Pero voy a leer la página 458 y 459. Repito, Patriarcas y Profetas, página 458, 459, el capítulo 38. Presten mucha atención, por favor, no perdamos la concentración. Todos los que hayan existido alguna vez en la tierra han sentido la mordedura mortal de la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, de acuerdo a Apocalipsis 12:9. Tú y yo hemos experimentado esa mordedura. Los efectos fatales del pecado pueden eliminarse solo por los méritos o por los medios provistos por Dios. Los israelitas salvaban su vida mirando la serpiente levantada en el desierto. Aquella mirada implicaba ¿qué? Fe. ¿Podía hacer algo? ¿Una serpiente de bronce podía hacer algo? No, era una mirada de fe en esa serpiente que hacía que el israelita que la mirara fuese sanado del veneno de la serpiente. Vivían porque creían la palabra de Dios y confiaban en los medios provistos para su restablecimiento. Así también, oigan hermanos y hermanas por favor, así también puede el pecador mirar a Cristo y vivir. Recibe el perdón por medio de la fe en el sacrificio expiatorio. Cristo tiene poder y virtud en sí mismo para curar al pecador arrepentido. No hay excusa para que tú y yo un día delante del trono de Dios podamos decir, no pude vencer dicho o tal pecado, porque había un Salvador que había sido provisto. Aunque el pecador no puede salvarse por sí mismo, tiene sin embargo algo que hacer para conseguir la salvación. ¿Y cuál es eso? Al que a mí viene, no le echo fuera, dice Juan 6:37. O sea, tenemos que ir a Jesús. Pero debemos ir a Él. Y cuando nos arrepintamos de nuestros pecados, que es igual a estar dispuesto a abandonarlos, debemos creer que nos acepta y nos perdona. La fe es el don de Dios, pero el poder para ejercitarla es nuestro. Tenemos que creer en que Jesús es un Salvador real, en que Jesús me puede sacar de la esclavitud del pecado. La fe es la mano de la cual se vale el alma para asir, o sea, para aferrarnos de los ofrecimientos divinos de la gracia y la misericordia de Dios. Cuando confiamos plenamente en Dios, cuando dependemos de los méritos de Cristo como Salvador que perdona los pecados, recibimos toda la ayuda que podamos desear. Nadie mire a sí mismo, o sea, no se mire usted mismo, ni mire al hermano o a la hermana a su lado, como si tuviera poder para salvarse. Precisamente porque no podíamos salvarnos, Jesús murió por nosotros. En Él se cifra nuestra esperanza, nuestra justificación y nuestra justicia. Cuando vemos nuestra naturaleza pecaminosa, no debemos batirnos, ni temer que no tenemos Salvador, ni dudar de su misericordia hacia nosotros. En ese mismo momento nos invita a ir a Él con nuestra debilidad y ser salvos. Pero Satanás no quiere que tú y yo vayamos a Jesús.
Satanás no quiere que tú y yo miremos a ese Jesús que ha sido levantado en la cruz del Calvario, a ese Salvador. ¿Sabes qué quiere Satanás? Satanás quiere sembrarte en tu mente y en mi mente y en la mente de muchos jóvenes hoy que adopten por el suicidio. Satanás está poniendo en la mente de muchos seres humanos hoy, como leímos en esta estadística, especialmente en la gente jóvenes, que la única solución para sus problemas en esta vida es el suicidio, hermanos y hermanas. Tristemente. Pero tenemos un Salvador. Ese Salvador, ¿cómo se llama? Cristo Jesús. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cómo era el carácter de Cristo? ¿Se acuerda que hablamos en principio, antes de orar, hablamos en principio, o antes de cantar el último himno, que le voy a pedir a Gabrielita que vaya pasando por acá, por favor? Antes de cantar el último himno, ¿se acuerda que hablamos en principio acerca del desánimo? ¿Qué ustedes creen? Piensen por un momento, ¿qué ustedes creen si Cristo se hubiese desanimado en cumplir el plan de la redención? Ustedes y yo no estuviéramos aquí en esta mañana, no estuviéramos escuchando este mensaje. Mire lo que dice el profeta Isaías, si quieren apúntenlo, ¿quieren leerlo? Vamos a leerlo, esto es una profecía mesiánica, dicho sea de paso. Isaías 42, tú tienes el himno, ¿verdad? Ok. Isaías 42, mire hermanos y hermanas, qué hermoso es la palabra de Dios. Isaías 42, acompáñenme en sus Biblias, este es el último texto que vamos a leer. Isaías 42 está hablando del Mesías que iba a venir a esta tierra. Y el versículo 4, mire lo que dice. Dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Jesús vino a cumplir con la misión, con el plan de la redención. ¿Y cuál era ese plan? Salvarte a ti y a mí del pecado y de la muerte eterna. Y Jesús dijo que no se iba a cansar, ni iba a ¿qué? A desmayar hasta que estableciera en esta tierra la justicia de su Padre y demostrara el carácter de su Padre y cumpliera con el plan de la redención. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. No cansarnos ni desmayar, hermanos y hermanas. No podemos cansarnos ni desmayar. Tenemos que seguir adelante. Por eso es que tenemos un Salvador. El Salvador está listo para darnos la mano, para darnos fortaleza y ayudarnos hasta llegar un día a la meta y recibir de manos de Jesús el galardón de la vida eterna. El desánimo es el veneno que inyecta Satanás o que quiere inyectar Satanás. ¿En qué? En cada uno de nosotros. No permitamos en esta mañana que el desánimo impregne nuestras vidas y nuestros sistemas inmunológicos, sino que podamos siempre tener esa mirada puesta en la cruz del Calvario. Cada vez que usted, hermano y hermana que me escucha, querido joven, niño, señorita que me escucha, se sienta desanimado o se sienta con el deseo de perder la confianza en Dios o en sus promesas, mire por fe a ese Jesús que fue levantado en la cruz del Calvario. Amén. Jesús lo hizo todo por nosotros, para que un día estemos delante de su presencia por toda la eternidad. Amén. Voy a pedir a la congregación, por favor, le voy a pedir a Gabriela que pase. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a buscar en nuestros signarios. Gabriela va a anunciar el himno. Exacto. Vamos a buscar el himno 373. Himno número 373. Cantemos con gozo para la gloria de Dios ese hermoso himno, hermanos. Cristo sostiene la lucha y en su poder triunfaré.
Cuanto más duras las luchas, tanto más gracias dará. Nunca estés desanimados, su brazo os apoyará. Siempre confiad en su gracia, vuestro luchar premiará. Nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas, Cristo las desterrará. Fiad en Jesús, fiad en Jesús. Cuanto más duras las luchas, tanto más gracias dará. Alabado sea el Señor. Tenemos un Salvador maravilloso. ¿Lo decimos amén? Estará siempre con nosotros si por fe creemos en Él. Si tú has venido en esta mañana, querido hermano y hermana que me escuchas, yo no conozco su corazón, solo el Señor lo conoce. Si tú has venido con una carga que tal vez no puedes llevar, es demasiado pesada para ti, cuando nos arrodillemos para orar, entrégasela a Jesús. Cree en Él por fe. Él es un Salvador real. Jesús lo dijo: venid todos los que estéis cansados y trabajados, yo les voy a dar descanso para esas cargas. Ustedes no la pueden llevar solos. Yo ya las llevé por ustedes. Yo les voy a dar ese descanso. Vamos a ir de rodillas, por favor. Amante Padre Celestial, damos gracias porque Jesús es un Salvador real. Porque fue levantado, así como la serpiente que fue levantada por Moisés en el desierto. Y todo aquel del pueblo de Israel que miró esa serpiente por fe, fue sanado de la mordedura de la serpiente ardiente. Hoy muchos no quieren ya mirar a Jesús. Se han apartado de sus caminos, Padre. Le han dado la espalda a Jesús, como el joven rico. Tristemente, muchos de estos hermanos y hermanas no están aquí en esta congregación. Oramos por ello en esta hora. Oremos para que usted toque su corazón en esta hora. Tal vez muchos de nuestros hijos no están aquí en esta mañana. Nuestros hermanos que antes militaban en estos caminos, ya no están militando en este camino estrecho. Muchos de ellos se han apartado también de este camino. Le han dado la espalda a la cruz del Calvario. Están mirando nuevamente hacia Egipto. Rogamos, Padre, que usted en esta hora extraiga ese veneno que nos ha inyectado Satanás, el veneno del pecado, la tendencia al pecado y al mal. Ayúdanos a vencer como Cristo venció, a que podamos por su gracia, podamos vencer el pecado de nuestras vidas. Ese veneno mortal que ha sido inyectado por el enemigo de las almas. Sabemos que el Evangelio tiene poder para transformar la vida del que lo recibe. Cristo Jesús es el único antídoto para sanarnos de la mordedura de la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Pedimos en esta hora una oración muy especial por cada uno de los hermanos y hermanas aquí presentes. También queremos orar por nuestros jóvenes y nuestros niños de esta iglesia. Sabemos, Padre, que el enemigo está atacando duramente en este tiempo del fin a los jóvenes adolescentes y a los niños. Porque el enemigo sabe que los jóvenes tienen un potencial muy grande si consagran sus vidas a Cristo Jesús. Oramos por nuestros hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía en esta hora a través de estas 3 plataformas. Oramos para que el Espíritu de Dios también dirija sus vidas, que usted los pueda ayudar a seguir hacia adelante. Oramos por los hermanos que no pudieron venir en este día de hoy. Usted conoce las circunstancias y conoce los motivos. Oramos para que usted nos ayude a no sentirnos, como decía este himno, a no sentirnos ya más desanimados, a no depender de pastillas para la depresión, para la ansiedad o para el desánimo, o para dormir tal vez por las noches. El salmista David decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces sentir confiado. Amén. Esa es nuestra única pastilla para dormir, Jehová, en nuestros corazones.
Por eso es que necesitamos mirar a Jesús por fe, que ha sido levantado en el Calvario. Permita, Padre Celestial, que este mensaje de hoy no lo olvidemos. Está allí, como decía el apóstol Pablo en el libro de Romanos, para nuestra enseñanza fueron escritas todas estas historias del pueblo de Israel antiguo, para darnos una lección para nosotros hoy en este tiempo que nos ha tocado vivir, en el mismo tiempo del fin. Bendiga los alimentos que hemos de compartir como hermanos. Purifícalos, santifícalos. Ayúdanos a ser temperantes, Padre Santo, como usted nos ha enseñado, y a vivir de acuerdo a los principios establecidos en su palabra en cuanto a la reforma pro salud. Oramos una vez más por las peticiones que se escribieron en la libreta. Seguimos orando por cada una de estas peticiones, Padre, para que usted pueda responder cada una de ellas en su momento propicio y que sea de acuerdo a su santa y divina voluntad. Lo pedimos y lo agradecemos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Queridos hermanos y hermanas, permanezcamos en silencio, por favor.